Le damos la palabra ahora a Javier Larecki, de la Universidad de Navarra, sobre antigüedad e identidad en el boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero empezar dando las gracias al comité organizador y a los ponentes que me acompañan. Podríamos decir que Europa es madre de naciones. Al fin y al cabo, en Europa se han forjado diversos modelos de construcción nacional que luego han sido replicados en otros lugares del mundo, y estos modelos se han forjado en la política y, por supuesto, también en la historiografía, buscando un origen para esas naciones que muchas veces se remonta a época prerromana. Estas esencias patrias, por utilizar la acertada expresión del historiador Fernando Wulff, han sido empleadas en todos los periodos de construcción nacional y particularmente en el caso de la historia española, de la historia vasca y de la historia navarra, entre otras. Y de todo ello es, como vamos a ver, paradigmático el ejemplo de los vascones antiguos de las fuentes clásicas. Este es el tema de mi tesis doctoral, dirigida por el profesor Javier Andreu, que aborda una de las etnias prerromanas más estudiadas en la historiografía, también en la reciente. Planteo que se trata de un problema histórico porque la caracterización que se ha hecho de los vascones antiguos no siempre ha respondido a fuentes históricas y arqueológicas, un problema historiográfico porque ésta no ha sabido resolver todas las incógnitas que nos plantea esta etnia prerromana, y político porque su caracterización ha obedecido en muchos casos a objetivos políticos más que al conocimiento histórico propiamente. En esta breve ponencia vamos a seguir este guión. Hablaremos de algunas fuentes literarias relevantes para entender este asunto, de algunos viejos mitos del pasado, del boletín de la Comisión de Monumentos Históricos de Navarra, de esos mitos y tópicos que aparecen ahí, de un caso paradigmático en el boletín, y terminaremos con unas conclusiones. Uno de los tópicos habituales que se repite en la historiografía hasta hace apenas 40 o 50 años en relación con los vascones antiguos es precisamente esa supuesta belicosidad de los vascones. Sin embargo, esta caracterización viene dada por poemas épicos de autores como Silo Itálico, Juvenal y Avieno, tres poetas, pero no fuentes históricas propiamente. Este es quizás el mito más repetido en el caso de los vascones antiguos, porque sí hay una caracterización rebelde de los vascones en época visigoda, de tal manera que se establece una identificación entre las características de los vascones en época prerromana y clásica con aquellas características de época tardoantigua y medieval. Este tema que ha investigado muy bien el profesor Pérez Mostazo, presente en la sala. En su obra, Silo Itálico buscaba contraponer el carácter bárbaro de las tropas cartaginesas, y para eso se vale de tópicos asociados a los vascones antiguos, como lo podría haber hecho de cualquier otra etnia prerromana frente a la civilización romana. En el caso de Juvenal, se trata más bien de destacar una ferocitas de los indígenas en contraposición con la virtus romana. Y con Avieno hay que tener en cuenta que escribe en el siglo IV después de Cristo, entre otras cosas. Los vascones, si son conocidos por algo, es precisamente por no enfrentarse a Roma, tal y como muestran las fuentes clásicas, al contrario que otros pueblos prerromanos como los celtíberos y los cántabros, y sin embargo muchos autores de finales del siglo XIX y siglo XX van a intentar caracterizarlos a partir de un tópico que en todo caso solo nos puede servir para época visigoda. La controversia en torno al pueblo prerromano de los vascones antiguos es un ejemplo paradigmático de utilización política, tanto en época moderna como contemporánea, de la antigüedad. El vasco-cantabrismo defendía que los vascos, y a veces también los navarros, resistieron a los romanos y que nunca fueron conquistados con ellos. Identifica a los cántabros que se enfrentaron al emperador Augusto en las guerras cántabras con los habitantes de las actuales provincias vascas, de tal manera que supone una extensión de la Cantabria prerromana fuera de sus límites territoriales, ¿no? Bueno, entre otros muchos, pues uno de los que lo hizo, por ejemplo, fue Miguel de Unamuno, ¿no? Donde decía en su tesis doctoral que íberos, celtas, romanos y árabes se aplastaron contra Euskal Herria. El principal argumento empleado fue el texto de Estrabón, en el que el geógrafo describía los pueblos del norte peninsular y hablaba de un grupo de montañeses que incluía a los galaicos, astures y cántabros, hasta los vascones. Pero vemos que este autor no hace referencia a otros grupos como los bárdulos, caristios y autrigones y otros, pero él mismo se excusa en su obra de no mencionar algunas etnias más pequeñas. Estrabón va a presentar a estos pueblos prerromanos del norte peninsular en función de las condiciones geográficas del territorio en el que viven, y por tanto el difícil acceso a estas tierras del Cantábrico, las malas conexiones, tienen como consecuencia en su discurso un arrinconamiento que se traduce en barbarie y brutalidad. Y ha sido el historiador Juan José Sayas quien ha planteado que en realidad Estrabón utiliza el término asta con un valor exclusivo y no inclusivo, tal y como la historiografía ha venido defendiendo habitualmente. Esto vendría a significar, por tanto, que Estrabón no se refiere a los vascones cuando habla del primitivismo, la rusticidad o el carácter guerrero de estos pueblos del norte. Me parecía importante poner en contexto estas fuentes para entender lo que vamos a hablar ahora.
La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra fue uno de los organismos constituidos en 1844 por el Ministerio de la Gobernación en cada provincia española para la conservación y protección de las antigüedades. Entre los objetivos de esta comisión estaba la conservación de los grandes conjuntos monásticos, la protección y supervisión de obras sobre el patrimonio, la organización de exposiciones, el inicio de prospecciones arqueológicas, la protección de las sepulturas reales, la edición del boletín, que apareció entre 1895 y 1936 en varias épocas. La Comisión de Monumentos decidió crear un boletín para difundir documentos históricos en 1895 con una publicación mensual de apenas 100 ejemplares de tirada. Y aunque se podría citar alguno más, en esta comunicación quiero destacar a tres personajes principales del boletín: el historiador e intelectual Juan Iturralde Suit, el político, lingüista e historiador nacionalista vasco Arturo Campión y el militar e historiador Julio Altadil. Los tres fueron miembros de la asociación Euskara, que tenía como objetivo la promoción de la lengua vasca, de la cultura vasca. Junto a Arturo Campión, uno de los fundadores de la Sociedad de Euskara fue Juan Iturralde Suit. En sus obras introdujo todos aquellos tópicos de los que luego, al igual que en el caso de Navarra Villoslada, también se nutriría el nacionalismo vasco. Iturralde Suit veía en la recuperación de la tradición vasca la mejor posibilidad para que Navarra y el conjunto de España recuperasen la grandeza que había tenido en tiempos de mayor gloria. Desde el punto de vista étnico, resulta muy interesante el artículo de Iturralde Suit sobre el bronce prehistórico del Arumbe, íbero según el autor, del que da noticia en el cuarto número del boletín. El historiador navarro afirma que este ídolo íbero, al que asocia con los vascones, no es una prueba de las prácticas religiosas de estos, sino de la decadencia de las mismas, al entrar en contacto con otras culturas invasoras. Este es un buen ejemplo del mito del monoteísmo primitivo, ya que lo que Iturralde nos está diciendo aquí es que los vascones eran monoteístas hasta que llegaron otras culturas invasoras, con el politeísmo, que es lo que les va a contaminar. El historiador navarro de ideología nacionalista vasca, Arturo Campión, se estrena en el boletín con un extenso artículo que lleva por título Celtas, íberos y éuskaros. Se trata de una serie de artículos que abordan la problemática racial, étnica e incluso craneométrica de los pueblos vascos con un enfoque historiográfico. En estos textos, Campión defiende la teoría humboldtiana del vasco-iberismo y afirma que el pueblo euskaldun es producto del mestizaje de razas. Pero lo más interesante, en este sentido, del texto de Campión es que incurre en tres de los tópicos habituales asociados a los vascones, que veíamos antes: su carácter inquieto, su actitud guerrera y el canibalismo derivado de la fame escalagurritana. Las tres características guardan relación con referencias de poetas clásicos como Silvio Itálico, Juvenal y Avieno, cuyas referencias presentan problemas, como he explicado antes, y que no pueden tomarse de forma literal. Un hito importante en la historia de la cultura vasca de Navarra es el segundo Congreso de Estudios Vascos celebrado en Pamplona en 1920. Aunque el Congreso se va a dedicar a cuestiones sobre enseñanza y sobre este hecho Campión expresa su decepción, pues hubiese preferido que se hablase de historia y arte, el intelectual navarro va a expresarse en su discurso de inauguración en unos términos que establecen una línea de continuidad histórica entre los vascones antiguos y los vascos, pero también con los navarros. El gran protagonista del boletín en sus últimos años es Julio Altadil y su progenie de la lengua vasca, un ensayo en el que analiza las opiniones sobre el origen del euskera de diferentes estudiosos. Es una buena muestra de cómo vuelven los temas vasquistas que anteriormente habían desaparecido durante los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera por diferentes vicisitudes que sufre la Comisión de Monumentos, y se mezclan de nuevo la raza con la lengua y el pueblo prerromano de los vascones antiguos. Tal y como expresa Altadil, el objetivo para él es encontrar ese primer eslabón de la raza vasca. Una vez más regresan las referencias a Silvio Itálico, a Juvenal y a Avieno cuando se trata de hablar del carácter inquieto de los vascones, y afirma Altadil, y lo son efectivamente cuando de resistir dominaciones extrañas se trata. El vasco-cantabrismo también está presente en autores ubicados en parámetros ideológicos muy diferentes a los de Campión, Altadil o Iturralde Suit, en una época en la que el vasquismo cultural era en Navarra una característica más de muchos de los intelectuales. Es el caso de Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, una figura muy significada en el franquismo. El epigrafista Fidel Fita va a escribir en el boletín de la Comisión de Monumentos por primera vez en el segundo número de 1911. De gran interés me ha resultado su artículo en relación con los nuevos dólmenes descubiertos en la Sierra de Aralar, en Navarra, lo que le da pie no solo a hablar de la Aracilum vascona de las fuentes clásicas, a confundirla con la Aracelium cántabra, y lo que más nos llama la atención, a incurrir en el tópico del vasco-cantabrismo. Porque lo que se trata es de Aracelium, Aradillos, en Cantabria, Aracilum, Santa María Zamarche, en Huarte Araquil, Navarra, y Araciel, despoblado medieval en Corella, donde han aparecido restos romanos. Aracilum sería más bien la Mansio, ubicada en la vía romana Bastúrica-Burdigalam, que aparece en el itinerario de Antonino, y el despoblado medieval de Araciel sería aquel que menciona Idacio cuando se refiere a los Bacaude Aracelitani.
La mención del historiador antiguo Floro Aracelium en el 25 a.C. en el contexto de las guerras cántabras no parece revestir problemas de localización en el actual Areios cántabro. Sin embargo, en este texto lo que vemos es que Fita confunde la Aracilium vascona con la Aracelium cántabra, de tal manera que convierte a los vascones en protagonistas de las guerras cántabras y, por tanto, como resistentes a Roma, es decir, el mito del vasco-cantabrismo. El análisis que estoy llevando a cabo de las fuentes historiográficas, y concluyo, me lleva a determinar que los mitos y tópicos en torno a los vascones perduran más tiempo del que podría haber pensado, y creo que se debe a una obsesión por caracterizar a los pueblos prerromanos desde una perspectiva étnica y racial. Además, estos textos son un fiel reflejo de la vida política y social de Navarra por el interés de cada momento, y me parece que, como señalaba el profesor Arce, que también ha estudiado los vascones, los historiadores de la antigüedad, y particularmente en el caso de los vascones, debemos descender del cielo de los mitos y abandonar cualquier aproximación identitaria. Muchas gracias.